Bienvenidos, señores estudiantes, bienvenidos al desarrollo de esta nueva semana de actividades. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Elizabeth, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, señores estudiantes, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles a cada uno de ustedes. Bienvenidos a una semana más. Estamos ya en la tercera semana correspondiente a esta tercera unidad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a desarrollar los contenidos correspondientes a ciencias sociales, que es lo que nos corresponde el día de hoy. Vamos a iniciar, como es de costumbre. Ustedes en pantalla van a poder observar el archivo que contiene las instrucciones respectivas en relación a la tarea que ustedes deben desarrollar para la presente semana. Están ustedes viendo el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos dentro de Ciencias Naturales, la unidad 3, Descubriendo Juntos. El tema número 3, vamos a ver la pobreza, riqueza y desigualdad, riqueza en el mundo, y la pobreza e indigencia. Esos son los temas que nosotros vamos a desarrollar en esta nueva clase. Ahí tienen el tipo de tarea que ustedes van a desarrollar, el objetivo de la tarea y las instrucciones en relación a la tarea. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes tienen el trabajo, en las instrucciones se presentan las siguientes consideraciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 3, tema 3. Pueden ampliar su información con otras bibliografías de ser necesario. Contesta las siguientes preguntas. Aquí tienen 4 preguntas que ustedes van a contestar. La primera dice, determine cómo está distribuida la riqueza en el mundo. La segunda dice, determine la causa de la pobreza e indigencia. La tercera dice, indique cómo se mide la pobreza. La cuarta y última dice, complete el siguiente cuadro, y ustedes aquí tienen un cuadro el cual deben completar. Dice, consolidación de aprendizaje, reflexione, medita sobre el significado del proverbio chino, que ustedes tienen un proverbio chino y ustedes tienen que, en base a este proverbio, en lo que entiendan ustedes, tienen que dar contestación a estas dos preguntas que tienen abajo, que dice, ¿qué significa enseñar a pescar? ¿Cómo pueden los gobiernos quitar el hambre para siempre en su población? Ahí obviamente tienen que, estas respuestas tienen que basarse en el contenido del proverbio chino que ustedes tienen en este recuadro de color rosado. Ahí ustedes tienen que leer y comprender qué es lo que dice. Y en base a eso, dar contestación. Es todo lo que tienen que hacer en relación a la tarea para esta nueva semana. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, tienen que hacerlo 100% escrito, no pueden hacer en otro formato, tienen que ustedes desarrollarlos en hojas de papel ministro, y una vez que hayan terminado, lo toman una fotografía y suben a su plataforma. Tienen que realizar el encabezado con todos los datos que se les solicita en el recuadro que ustedes pueden observar en pantalla. Lean las recomendaciones y la rúbrica de calificaciones para que se cumpla lo que se les solicita en la presente tarea. Al final de todo eso tenemos el formato para el desarrollo de recursos en plataforma. Estamos en la unidad número 3, los temas la pobreza, riqueza y desigualdad, riqueza en el mundo, pobreza e indigencia. Correspondiente a la semana 3 de la fecha 21 de noviembre del 2022. Esta tarea permite entregas desde hoy, 21 de noviembre. La fecha límite de entrega es el 30 y la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 5 de diciembre del presente año. Pueden entregar en formato PDF o las tareas que ustedes, el desarrollo de la presente tarea. Entonces ya saben cómo ustedes tienen que desarrollar, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Traten de hacerlo a conciencia. He estado revisando algunas tareas
y hay bastantes deficiencias que por favor seguirán revisando. Ya les he ido calificando algunas tareas de los compañeros que ya han enviado, así es que por favor revisen y cualquier inquietud que ustedes tengan, obviamente me lo hacen saber, me pegan una llamadita luego de clases y encantado de la vida vemos qué es lo que ha suscitado con tal o cual asignatura. Iniciamos con el contenido de los temas correspondientes a esta semana. Vamos a ver, el tema central es pobreza, riqueza y desigualdad. A partir del descubrimiento de la agricultura, a partir del descubrimiento de la creación o de la invención de todos los procesos de comercialización, se dio un fenómeno social en los cuales se fue dividiendo, se fue separando, se fue alejando, se fue creando una brecha entre el que tiene más y el que tiene menos. Esto hasta la actualidad ha generado un problema de carácter social que ha ido periódicamente carcomiendo, ha ido periódicamente destruyendo todos los lazos en relación a la estructura social. En la actualidad, hasta los días actuales, nosotros vemos que hay ese problema, ese problema social, esa rencilla que existe entre el que tiene y entre el que no tiene. Entonces siempre hay esos niveles de pobreza que nosotros vamos a ir tratando, vamos a ir viendo cómo se desarrollan en las actividades que nosotros tenemos previstos para esta clase. Entonces, el comercio, la organización de los diferentes imperios, posteriormente la evolución de las sociedades, la aparición de la propiedad privada, eso generó una serie de dificultades en cuanto al fortalecimiento social, especialmente a una equidad en cuanto a la distribución de las riquezas. Entonces, en la actualidad y desde tiempos anteriores, casi desde la evolución completa del hombre, ha habido una desigualdad en cuanto a la distribución de las riquezas, por los diferentes procesos en cuanto al, al a la falta de estructuras sociales, a la falta de programas sociales, a la falta de una estructura política, administrativa, ha permitido que se incrementen los niveles de pobreza a nivel mundial. Hay países que tienen un alto índice de pobreza. Hablamos como África, hablamos como países del Medio Oriente. Son países que obviamente también por diversas características naturales, obviamente esto ha detectado en el crecimiento fuera de lo normal en cuanto a los niveles de pobreza. Eso es otro de los factores también preponderantes, es la inequidad en cuanto a la distribución de la población. Eso también hace que existan todos estos procesos de desigualdad social. A partir del proceso de evolución de las empresas, a partir del proceso de evolución de las fábricas, la evolución que tuvo toda la estructura de producción, también ha generado una serie de dificultades, una serie de desigualdades en cuanto a la sociedad. Ustedes verán a inicios del siglo XX, la mecanización de la industria, la evolución que tuvo la industria en cuanto a la producción, eso generó que muchos empleados, que muchos trabajadores, obviamente también sean despedidos, porque muchos de ellos fueron reemplazados por máquinas. Ellos pasaron a engrosar las filas de la pobreza, de la extrema pobreza, en las ciudades donde ellos se asentaron. Recordemos que para todo esto se desarrollaron diferentes procesos de migración, en este caso una migración interna. ¿A qué denominamos migración interna? Ya habíamos visto en clases anteriores, la migración interna es la que se da dentro de un mismo territorio, dentro de un mismo país, obviamente en busca de mejores, de un mejor empleo, en busca de mejores ingresos económicos. Las personas, los campesinos, las personas que viven en el campo, migran a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Y esto ha obligado obviamente al hacinamiento de personas en determinados poblados, por lo que la inseguridad, los diferentes procesos o los fenómenos que se dan dentro de la sociedad han desequilibrado también todos estos procesos en cuanto a la distribución igualitaria de recursos, generando también un problema para los estados.
Dentro de estas características vamos a ver la pobreza, la riqueza y la desigualdad en la primera instancia. Dice, la concentración se da también en el uso de las fuentes de energía. Los países desarrollados consumen una proporción de combustible y otras fuentes de energía de todo el mundo, mucha mayor que su población. La cuarta parte de la población del norte consume el 70% de energía mundial. El ritmo de explotación es tan acelerado que en pocas décadas el planeta se habrá agotado. Inclusive el uso del aire se concentra. Los países industrializados han depredado sus bosques donde se produce oxígeno y ahora presionan a las regiones pobres del mundo para que dejen de explotar los suyos que producen el aire que respiramos. Obviamente dentro de ciencias naturales, ustedes se habrán recibido el fenómeno que existe, un fenómeno químico que se da con las plantas. Ustedes habrán escuchado que las plantas son o las áreas verdes, en general un árbol, es el pulmón de una ciudad. Justamente esta denominación tiene un asidero, tiene una formación a partir de este fenómeno que es la fotosíntesis. A través de la fotosíntesis, a través de la luz solar, las plantas toman el anhídrido carbónico, que lo general estamos, los otros seres orgánicos, estamos expulsando de los cuerpos y estos los transforman en almidones a través de este proceso de la fotosíntesis, en nutrientes que les permiten vivir y a la vez lo purifican y lo devuelven en forma de oxígeno. En la evolución industrial a inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, todos los procesos de industrialización necesitaban utilizar en primera instancia el carbón natural. Entonces, en el carbón natural, al utilizar todo este tipo de carbón natural, la mayoría de las praderas, la mayoría de los bosques fueron destruidos justamente para poder abastecer de carbón y a las diferentes fábricas para que funcionen sus mecánicos, para que funcionen sus diferentes máquinas. Esto provocó también una destrucción masiva del oxígeno que obviamente tenía el planeta para poder sobrevivir, para mirar correctamente el desarrollo de la vida. Lamentablemente, la contaminación de las fábricas, la contaminación de los autos, recordemos que la evolución industrial contrajo o acarrió adicionalmente el proceso, un fenómeno social en cuanto al consumismo. Entonces las personas empezaban a consumir y obviamente el boom de la tecnología, el teléfono, la primera televisión, el radio y el automóvil fueron uno de las características fundamentales mediante las cuales también se impulsó todos los procesos de contaminación. Las personas compraban, había más demanda que oferta. Eso quiere decir que existían personas que necesitaban comprar compulsivamente, comprar diferentes artículos y obviamente las fábricas de esto les impulsó a aumentar sus niveles, sus líneas de producción. Obviamente la mano de obra era bastante escasa o no era suficiente para cubrir toda la demanda que existía en los diferentes países desarrollados, por lo que optaron por mecanizarlas todos los procesos. Obviamente esto generó también despidos intempestivos, despidos masivos en cuanto a los grupos de trabajadores que obviamente no podían cubrir la necesidad de producción y obviamente fueron reemplazados por maquinaria, la cual obviamente desarrollaba diferentes procesos en cuanto a producción en línea y obviamente de esta manera podían satisfacer las necesidades de una población cada vez más consumista. En la actualidad nosotros seguimos manteniendo esa línea de consumismo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la mayoría? Tenemos ya un celular de los que, hablando solo en el campo de la comunicación, en el campo de la tecnología de comunicaciones de los celulares. Muchos de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Compramos un celular, lo último que existe en tecnología, como la tecnología va evolucionando, ese teléfono va empezando periódicamente a quedar en desuso. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Lo vendemos o simplemente compramos otro que esté más actualizado? Y empezamos a consumir de una forma desmesurada muchas de las veces en artículos y cosas que no nos necesita, sino solo por el hecho de estar a la moda, por el hecho de estar a la vanguardia en cuanto a la tecnología, en cuanto a diferentes actividades.
Entonces también son los procesos de consumo mediante los cuales a las empresas, en este caso en la actualidad podemos decir a las empresas productoras de teléfonos, les obliga a producir más, a seguir investigando, seguir actualizando los requerimientos de cada uno de los equipos. Si antes solo te podían realizar en los primeros teléfonos solo llamadas y mensajes, posteriormente ya se podían tomar fotos, posteriormente ya empezó el boom de las redes sociales y hay, en la actualidad hay teléfonos que tienen WhatsApp, teléfonos que pueden navegar en Facebook, en una serie de redes sociales y que les permite estar intercomunicados, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco nosotros teléfonos que todavía nos pueden servir, nosotros los vamos dejando en desuso justamente por estar a la vanguardia en cuestión de la tecnología. Pero esto genera un fenómeno social. Obviamente todo este proceso está relacionado con una área extensa en el proceso de producción y en el consumo de cada una de las personas. De esta manera, obviamente, que se genera un circulante, pero también se genera un proceso de contaminación, se genera un proceso de desigualdad, porque muchas de las fábricas, ¿qué es lo que hacen? Cuando hay grandes cantidades de producción, ¿qué es lo que hacen? Buscan países que no estén industrializados, que la mano de obra sea barata, que no se aplique o que no se obligue al cumplimiento de determinadas leyes laborales que están establecidas a nivel mundial y obviamente que el trabajador sea explotado, que trabaje más del horario que está permitido dentro de la ley y otras actividades más que violan todos los derechos en cuanto al trabajador. De esa manera, las empresas o los propietarios de las empresas ganan réditos económicos. La producción es, en cuanto a la mano de obra, es barata y obviamente el costo de producción es sumamente más elevado y eso genera mayor concentración de poder. Dentro de estas características, la riqueza en el mundo, en medio de la globalización, han habido muchos cambios en el mundo, pero se ha profundizado la brecha entre ricos y pobres, justamente lo que habíamos mencionado anteriormente. Hay más desigualdad entre países y también dentro de ellos. Los países más ricos que forman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, COCDE, en sus siglas, concentran una proporción aplastante de la tecnología, los capitales, los mercados y la producción industrial. A partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, quedaron pendientes, quedaron establecidos dos tendencias políticas. Tanto el capitalismo como el socialismo fueron los triunfadores o se conformaron las potencias económicas a nivel mundial. Estas pugnan el poder y el control de todo el planeta. Entonces, esa es una de las fuentes principales en cuanto a la desigualdad que se da en cuanto a los diferentes países, especialmente del área del capitalismo. Ya sabemos que el principal representante del capitalismo son los Estados Unidos. Ahí se concentra, ustedes habrán escuchado del famoso Wall Street, que es donde se desarrollan todas las actividades en cuanto a la bolsa de valores, a las inversiones, están presentes todas las empresas vendiendo y obviamente desarrollando comercio con sus capitales y una serie de cosas. Está concentrado el poder económico solamente en los Estados Unidos y desde ahí se controla diversos puntos a nivel global. Dentro de ellos nosotros podemos poner uno de los ejemplos. Por la corrupción, por el mal manejo de capitales, en el año 1999 se dio el proceso de congelamiento de los depósitos, que la mayoría de las personas obviamente quedaron en la extrema pobreza, en la pobreza y extrema pobreza, y eso obligó a las diferentes familias también a migrar, a los diferentes ecuatorianos a migrar, como lo hacen hoy en día. Hoy en día todavía sigue el fenómeno de la migración, pensando que van a llegar al sueño americano y que sus días van a ser mucho mejor. Algunos ciudadanos sí lo logran, otros ciudadanos no consiguen ese objetivo. La vida ya también no es fácil, es diferente a lo que nosotros vivimos, por ejemplo, en nuestro Ecuador. Entonces, es un fenómeno que también se da. Concomitante al feriado bancario y al quiebre de todos los cuentaahorristas a nivel del Ecuador, esto generó también obligatoriamente la adopción de una moneda estable que no se pueda devaluar. ¿Qué es la devaluación? Es la depreciación, que siguió que el sucre tiene un valor les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo, si el sucre está a 0,5 centavos de dólar, por ejemplo. Con la depreciación, si nosotros tuviéramos una moneda propia, nosotros le pudiéramos depreciar.
le bajáramos el nivel costo de la moneda y eso generaría de cierta manera, para entendidos economistas, eso generaría una estabilidad económica en cuanto para el intercambio, para la comercialización, para la compra y venta de los diferentes productos. Lamentablemente el Ecuador no pudo sustentar su propia moneda y tuvo la obligación de adoptar el dólar a partir del año 2000. En el año 2000 prácticamente ya se dolarizó absolutamente todo y obviamente empezamos a depender de una de las grandes potencias a nivel mundial, que es el capitalismo. El capitalismo determinó las condiciones mediante las cuales debían ejercer el comercio tanto interno como externo en nuestro país. Y de esta manera nosotros estamos controlados a través del famoso FMI, que ustedes habrán escuchado mucho en noticias para los que pueden para los que les gusta ver noticias, los diferentes noticieros de los canales de televisión, es el Fondo Monetario Internacional. Él no está controlando, él dice que debe subir el IVA, que deben aplicarse impuestos, qué tipo de impuestos deben ser aplicados y una serie de cosas más. Obviamente nos tienen aplastados y eso nos sume en la pobreza y en la pobreza extrema. Hablar de en términos económicos, de una economía media, no existe, porque prácticamente se ha eliminado, se ha distorsionado totalmente y la mayoría de la población, especialmente en el Ecuador, está bordeando entre la pobreza y la pobreza extrema. Esa es la realidad en cuanto a mismos. Pero obviamente eso está controlado desde las diferentes potencias mundiales, especialmente del capitalismo. Y esto ha generado una desigualdad no solamente interna dentro de nuestro país, sino va generando una desigualdad a nivel global en todos los países que ellos tratan de controlar, donde ellos manipulan la economía para que de tal o cual economía quiebre a fin de poder controlar y poder extraer todos los recursos naturales. ¿Por qué a los Estados Unidos les interesó tener el control de Ecuador? Justamente porque en nuestro suelo, en nuestro oriente, existía uno de los materiales principales para la producción de diferentes derivados en materia automotriz y en otras actividades más, como es el petróleo. Esa fue una de las principales características, uno de los principales objetivos de esta grande potencia mundial para tenerlos controlados. Si nosotros vemos a partir del año 1970, 1980, perdón, 1960, 1970, donde obviamente se dieron todos los procesos de los triunviratos, de los golpes de Estado y del control de los militares del poder, obviamente a partir de eso se dio la explotación de los primeros pozos petroleros en el Ecuador y a partir de ese momento los Estados Unidos buscó al 100% controlar toda la producción a través de una de las empresas más nefastas que tuvo en la historia, que tuvo el Ecuador, que es Texaco. Texaco destruyó, contaminó, eliminó poblaciones y una serie de atrocidades más que se dieron, obviamente con la finalidad de extraer todos los pozos petroleros que tenía en aquel entonces, los yacimientos más importantes que tuvo el Ecuador a la época. Lamentablemente, como el petróleo no es un recurso renovable, eso quiere decir que está constantemente renovándose, esto obviamente es un recurso agotable y se va extrayendo, ya no se vuelve a reconstruir, no se vuelve a regenerar. Periódicamente el Ecuador va perdiendo esa calidad de país petrolero y prácticamente ya tenemos ya alrededor de unos 25 años aproximadamente de continuar explotando petróleo. Posteriormente el Ecuador dejará de exportar petróleo y tendrá que poner sus ojos, poner su mirada hacia otras fuentes de riqueza que les permita nivelar todos los niveles en cuanto a los recursos económicos que necesita el Estado, también para sustentar lo que es salud, lo que es vivienda, educación, seguridad y todo las obligaciones que tiene el Estado para velar el desarrollo normal de cada uno de los ciudadanos. En ese sentido, Helios más los países recientemente industrializados de Asia, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán concentraban en el año 2000 alrededor del 70% de la producción industrial mundial, con solo el 15% de la población del mundo. Entonces aquí nosotros tenemos una breve semblanza en cuanto también a la concentración de poder.
a la concentración de la producción en estos países, especialmente del Asia, quienes están a la actualidad también se apuntan como una de las grandes potencias, especialmente dentro de la electrónica y la informática. Son uno de los países más desarrollados que tenemos en la actualidad. En cuanto a la pobreza y la indigencia, por otro lado, en el mundo hay gran pobreza. Cuando vemos la pobreza podemos reconocerla de inmediato, pero no es fácil identificarla. Se dice que es una situación que impide que una persona o un hogar puedan satisfacer sus necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Obviamente son la vivienda, son la nutrición, el empleo, la educación y sobre todo la salud. En este sentido, prácticamente estos procesos se niegan a los seres humanos los recursos necesarios para su realización como personas y su integración participativa y consciente de la sociedad. La pobreza puede entenderse como una situación de exclusión que priva a las personas de las condiciones mínimas indispensables para llenar o para satisfacer sus necesidades humanas que les permita participar como actores conscientes y libres en la vida social. La pobreza se explica por la existencia de inequidad social, que representan desigualdades innecesarias, injustas y obviamente que pueden ser evitables por los diferentes estados y especialmente por los presidentes de turno. Recordemos que los presidentes de turno son los encargados de la administración de todos los recursos del Estado, tanto para la exportación como para la importación, así como la implementación de programas económicos que se orienten a la aplicación de programas sociales. ¿Cuáles son los programas sociales? Programas de alfabetización, programas de educación, programas de salud para evitar que es mejor prevenir. Ustedes habrán escuchado dentro de los diferentes programas de salud que existen al momento, es mejor prevenir que ponerse a curar. Obviamente, en la prevención al Estado le va a ahorrar muchos recursos económicos al tratar de prevenir diversos tipos de enfermedades, pero lamentablemente en la actualidad no existen y han empezado los diferentes programas de estructuras en cuanto a hospitales a decaer en cuanto a la prestación de servicios. Lamentablemente ustedes podrán observar en los diferentes medios de comunicación la inexistente aplicación de recursos o distribución de recursos para atención a la educación, para atención a la salud, para la atención a seguridad. Y obviamente ustedes ven todo lo que está pasando en relación a seguridad especialmente todos los altos índices de violencia que se siguen desarrollando en nuestro país. Eso, los diferentes procesos de violencia, robos, hurtos, asaltos, asesinatos, el incremento del crimen organizado, son justamente la falta de aplicación en cuanto a la equidad y la distribución correcta de la riqueza que debería hacer el Estado a cada uno de los sectores y los pueblos, desde los más pequeños hasta las ciudades más grandes. Lamentablemente todos estos procesos se van caducando, se van eliminando o algunos programas buenos obviamente que tratan de eliminar todos estos procesos, estos males sociales que nos aquejan. En cuanto a las sociedades de derroche, vamos a ver, obviamente, al estar mal distribuida la pobreza, la riqueza, al estar concentrada en determinadas o en pocas manos, la pobreza, los grandes capitales, esto permite que determinadas familias o determinados grupos sociales derrochen el dinero, derrochen los recursos en fastuosas, en fiestas, en lujos innecesarios que se pueden dar, mientras otros sectores de la población viven incluso con menos de 50 centavos al día. Eso quiere decir, con 50 centavos prácticamente ni siquiera podrán preparar un almuerzo digno para poder servirse y obviamente poder desarrollar todas las actividades. Esto va a detentar en desnutrición, esto va a detentar en la aparición de diferentes focos de enfermedades y una serie de cosas más. Estos son procesos en cuanto a los diferentes procesos de derroche que se hace también de parte de determinados grupos sociales que tienen el poder y el control de la riqueza a nivel de la nación. Y esto no solamente sucede aquí en el Ecuador, sino también a nivel global.
La principal causa de la pobreza y la concentración de la riqueza mundial es la desigualdad de oportunidades de la población de los países pobres para acceder a la sociedad del conocimiento. Los beneficios del avance científico y tecnológico, como el Internet, no alcanzan a la población del sur, así los pobres terminan siendo víctimas del subconsumo, mientras que los ricos lo son del derroche consumista, mientras que cerca del 80% de los usuarios de Internet reside en los países ricos. Solo el 0.4% de los habitantes, por ejemplo, de África subsahariana, tiene acceso a una red de Internet. Eso quiere decir que en África apenas el 0.4%, un punto totalmente reducido de la población, tiene acceso a las redes sociales, tiene acceso a las redes de comunicación, al Internet. Un tercio de la población vive sin electricidad. Eso quiere decir que un tercio de toda la población de África, recordemos que África es uno de los continentes bastante extensos del continente del globo terráqueo, prácticamente viven sin electricidad. Y al no tener electricidad, obviamente ellos no pueden suplir las necesidades básicas que tienen. Este fenómeno provoca que la brecha o distancia entre países pobres y países ricos sea bastante amplia, cuando de lo que se trata es que los pobres consuman más y mejoren su calidad de vida y que los ricos sean austeros en los recursos del planeta, cosa que no sucede y que en la actualidad obviamente todos estos procesos han generado una serie de desigualdades en cuanto a los procesos mismos de consumismo. Por ejemplo, aquí tenemos en la siguiente infografía, ustedes pueden observar todos los niveles en relación a la desnutrición del mundo. Y ustedes pueden ver en rojo, podemos ver el 36%, que es el nivel más alto de los países o las regiones, especialmente ustedes pueden ver que este moradito, este rojo que nosotros podemos observar en pantalla, es la población con más alto índice de desnutrición y está asentado dentro del continente africano. Parte también está en Medio Oriente, que también es un problema en relación a los diferentes procesos bélicos que este sector de nuestro planeta también conlleva. El 20% al 34% está en color rosado, donde también se sientan grandes cantidades en relación a los niveles de desnutrición. Tenemos en verde, tenemos el 2.5 al 4%, en verde oscuro tenemos el menos del 2.5% y tenemos en plomo, tenemos sin datos en relación a la desnutrición del mundo. Eso quiere decir que por la ubicación, por las características geográficas o por el hermetismo de la población, no se ha logrado obtener los datos en relación a los niveles de desnutrición en estas regiones del mundo. ¿Cómo se mide la pobreza? Aquí tienen ustedes la respuesta en relación a la pregunta que ustedes tienen planteada en su tarea. Por otro lado, en el mundo hay gran pobreza. Cuando vemos la pobreza podemos reconocerla de inmediato, pero no es fácil definirla. Se dice que es una situación que impide que una persona o un hogar puedan satisfacer sus necesidades básicas de vivienda, nutrición, empleo, educación y salud. Y esto también a su vez niega a los seres humanos los recursos necesarios para su realización como personas y su integración participativa y consciente en la sociedad. La pobreza se puede entender como una situación de exclusión que priva a las personas de las condiciones mínimas indispensables para llenar sus necesidades humanas, que les permita participar como actores conscientes y libres de la vida social. La pobreza se explica por la existencia de inequidad social que representan desigualdades innecesarias, injustificadas y obviamente evitables. Eso en cuanto a los procesos, en cuanto a la determinación de la pobreza. Aquí en la siguiente infografía nosotros podemos ver una geografía provincial de la pobreza en cuanto a la indigencia y la desigualdad por consumo durante los años 2001 hasta el año 2010. Aquí podemos ver en la primera etapa, podemos ver la pobreza y la indigencia, y en la segunda podemos ver el coeficiente en cuanto a Gini.
que es en relación ya más hacia nuestro país, relacionado a nuestra región, cómo nosotros podemos ver o podemos medir los niveles de pobreza. Entonces nosotros prácticamente están divididos en datos estadísticos, en este caso son pasteles los que ustedes pueden ver, las diferentes circunferencias en relación a nuestro mapa, donde podemos ver que la parte celeste son pobres, no indigentes. Entonces aquí podemos ver cómo existen estos niveles, los datos estadísticos de acuerdo a las regiones, por ejemplo, en la costa, en la parte sierra y obviamente en la parte oriental. Los pobres indigentes, los niveles de pobreza indigente, en qué sectores existen con mayor incidencia en cuanto a este nivel. Y por último tenemos los no pobres en cuanto obviamente al área verde del pastel que está identificando el porcentaje en relación a este proceso. Acá abajo nosotros tenemos una tabla en relación a la distribución de los datos estadísticos o la interpretación de datos en cuanto hasta el año 2016. Si nosotros podemos ver en la primera que tenemos a la izquierda, dice evolución de los pobres según las regiones durante el 2001 y 2010. Tenemos en la costa, tenemos en la sierra, tenemos la Amazonía y obviamente de la globalización del país en general. Ahí tenemos los datos y la interpretación de acuerdo a los años y de acuerdo a las ciudades. La población en general, los porcentajes en relación a los niveles de pobreza, las personas con situación de pobreza e indigencia y a las personas simplemente dentro del estado de pobreza. Y ahí podemos observar los datos estadísticos de acuerdo a las diferentes ciudades o a las ciudades más importantes o a las provincias más importantes en relación a los datos que se ha tomado. Para eso, ustedes podrán analizar que durante este periodo se han desarrollado o el Estado ha desarrollado todo lo que se refiere al proceso del censo nacional. Es justamente para actualizar todos estos datos. Es decir, estos datos obviamente son servibles, estos datos nos permiten orientarnos los niveles en cuanto a la pobreza, pobreza extrema, los niveles de desigualdad social que existen, pero también es necesario actualizarlos. Es por eso que cuando a ustedes les visiten el personal del censo, ustedes tienen que ser lo más reales en cuanto a la información que ustedes les proporcionen a los censistas. Esto permitirá actualizar los datos de las tablas y podremos ver qué es lo que ha cambiado, si es que hay datos positivos, si es que la brecha de pobreza se ha reducido o a su contrario, se ha ampliado todos los procesos en cuanto a esta desigualdad social que nosotros vivimos en nuestro país. Datos como estos no solamente se manejan a nivel de nuestro país, sino que esto les permite a nivel global desarrollar diferentes procesos estadísticos para tratar los países industrializados. Tienen diferentes programas, diferentes ONGs. Ustedes habrán escuchado que son instituciones, organizaciones internacionales las cuales desarrollan diferentes programas sociales para tratar de erradicar los problemas de salud, los problemas de educación y otros problemas más que pueden apoyar a los países no desarrollados. Esos son los temas que nosotros hemos venido desarrollando en la presente clase, son los temas que se ha tratado en relación a este tema bastante interesante, en relación al desarrollo de nuestra sociedad, la pobreza, la riqueza y la desigualdad, que estas dos degeneran en cuanto a la pobreza y la riqueza, las personas que tienen y las personas que menos tienen. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final. Recuerden que ustedes ya tienen activadas las tareas, tienen activadas las actividades en relación a las diferentes tareas y actividades que tienen para esta nueva semana. De esta manera, señores y señores, me despido de todos ustedes. Espero que les vaya súper bien. Sigan cumpliendo con todas sus tareas y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan una feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias, Luis. Bueno, Mateo, pase bien. Gracias, Liz. Gracias, Licen.